ese es el propósito, que usted y yo tengamos esa claridad, ¿ok? Así que nos vamos a ir inmediatamente a compartir pantalla para poder dar inicio a través de la PPT con respecto a esta clase titulada, ¿no es cierto?, el divorcio o la carta de divorcio, cuáles son sus argumentos bíblicos, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a estudiar o analizar? Justamente la perspectiva bíblica del divorcio, ¿ya? ¿Qué nos entrega, qué nos muestra justamente este libro especial tan hermoso que es la Biblia con respecto a esta temática, ¿ya? Y que es una mirada y es una perspectiva, por favor, entendámoslo bien, escritural, bíblica, teológica. ¿Qué es lo que dice Dios al respecto? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Porque la otra mirada es la jurídica, ¿ya? La mirada legal y que cada constitución de cada país hace referencia en relación a lo que es el matrimonio y también a lo que es el divorcio, ¿ok? La mayor parte de esta temática es un estudio cuidadoso de los pasajes bíblicos que tienen que ver con el matrimonio, el divorcio y el nuevo matrimonio, ¿ya? No es tan solo un estudio para creyentes antiguos, sino también para creyentes nuevos, como también para aquellos que están en una posición de aconsejar a otros creyentes que atraviesan por problemas de índole matrimonial, ¿ya? Esta es justamente como la introducción y el propósito de esta temática que tiene que ver con el divorcio. ¿Por qué hablar del divorcio? ¿Ya? Es un poquito lo que yo le argumentaba en un principio, ¿no es cierto? La razón de por qué tocarlo, ¿ya? Siendo de que la temática central era, ¿no es cierto?, el matrimonio y la familia cristiana, pero no podemos excluirnos y no podemos, ¿no es cierto?, hacer vista ciega, vista gorda de esta temática que lamentablemente afecta a las personas y también afecta a los hijos de Dios, que no debería ser, pero por algo está registrada en las Escrituras, porque nosotros, por lo menos esta iglesia actual, la iglesia, ¿no es cierto?, de esta dispersación, no está exenta de este problema. Y nos vamos a dar cuenta de que en el Antiguo Testamento se habla más de lo que yo pensaba. Yo pensaba que había poca información, pero no. ¿Ya? Hay bastante información en relación al divorcio y por algo será. La gran mayoría de las constituciones, que son las cartas principales, las cartas fundamentales, digo esto porque, ¿no es cierto?, hago referencia de que aquí en estas clases tenemos hermanos estudiantes de otras naciones, ¿ya? Y que también se rige por la carta principal, la carta fundamental, que es la Constitución de cada país, ¿verdad? Y que es como la guía, es lo que nos dice cómo desarrollarnos y cómo, en este caso, debemos entender, ¿verdad?, la sociedad actual. Ya es como una carta de referencia, es como una guía donde aparecen los derechos, pero también los deberes de cada ciudadano. Por lo tanto, estas constituciones de cada país establecen otras cosas diferentes en relación a lo que dice la Biblia, ¿ya? Hay algunas constituciones, ¿ya?, que quizás se apegan bastante pero hoy por hoy, ¿no es cierto?, ha venido y se ha estado instaurando una especie de reformas constitucionales. Es lo que está ocurriendo acá en Chile. Si ustedes han sabido por las noticias, nosotros acá en Chile, los chilenos estamos justamente en un proceso de redactar una nueva constitución. Gracias al Señor que la votación que hubo acá, el plebiscito que hubo acá en el 8, ya salió, por así decirlo, ganadora una facción, ya, que nos da cierta tranquilidad a nosotros, la Iglesia del Señor, como así también a muchas personas que aún no siendo cristianas, pero son conservadoras, ya tienen la esperanza por lo menos de que sea una constitución apegada a ciertos valores, ¿no es cierto?, y a ciertos principios, sobre todo cristianos. Por lo tanto, amados hermanos,
como les decía, la mayoría de las constituciones de los diferentes países del mundo establecen en general aspectos que son muy diferentes a lo que dicta la escritura de la Biblia. La forma del matrimonio, la edad, la capacidad para poder contraer el matrimonio, los deberes y los derechos de los cónyuges, su separación y también la disolución del vínculo, o sea, se rige por la ley civil en lo que respecta a lo que conocemos como divorcio. Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por el divorcio, ¿ya? Con arreglo también a la ley civil, también tendrán efectos civiles la sentencia de nulidad de los matrimonios religiosos dictada por las autoridades respectivas de cada religión y de cada país, ya en los términos que establece la ley. Hoy día las autoridades civiles permiten el divorcio por varias causales, además de la infidelidad, ¿ya? Antiguamente, bueno, una de las mayores causas de divorcio justamente era esta, ya, la infidelidad, el pecado de la infidelidad. Todo esto ha llevado a los creyentes a preguntarse, pero ¿qué dice la Biblia al respecto justamente del divorcio? ¿Cómo quiere Dios que manejemos este tema tan delicado? ¿Será que Dios permite el divorcio? Estas son preguntas que generalmente nos formulamos día a día y que generalmente nos preguntamos como iglesia, ¿ya? Y que a veces lamentablemente no hemos tenido una respuesta satisfactoria. Por lo tanto, esta es la finalidad justamente de poder tener mayores herramientas y conocimiento en relación a lo que dice Dios con respecto al divorcio, ¿ya? Cabe destacar que este tema en particular es muy difícil y complejo de abordar. No es fácil, no es sencillo. No queremos en lo particular, como en este caso en lo personal, como maestro, ¿verdad? Y evidentemente como iglesia, no queremos herir la susceptibilidad de cada uno de ustedes, sino que la finalidad precisamente es que podamos entender con madurez qué es lo que dice Dios al respecto, ¿ya? Pero existen justamente posturas que son condenatorias y otras que son perdonadoras, ¿ya? Fíjense que estas son como los dos juicios que emitimos. O condenamos a aquellos que, ¿no es cierto?, se divorcian, se separan, en fin, o abandonan esta vía del matrimonio o de la reconciliación, ¿ya? O también se divorcian, pero hay una actitud perdonadora, ¿ya? La pregunta es, ¿qué dice el Señor al respecto? ¿Ya? Y eso es muy importante. Pero ¿qué establece justamente la Escritura en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? Es lo que vamos a ver en esta oportunidad. Al respecto, ¿y cuál es la realidad de los creyentes que vivieron o están pasando por esta difícil situación? El divorcio, un tema complejo. El tema del matrimonio, amados hermanos, y el divorcio, debemos admitirlo, como ya lo hemos dicho de manera reiterada, no es un tema fácil, ¿ya? Ni sencillo tampoco para poder tocarlo, abordarlo, analizarlo, ¿no es cierto?, discutirlo, ¿ya? Muchos creyentes sinceros han llegado a diferentes conclusiones al respecto. Ahora, el punto es, ¿quién tiene la razón? ¿Ya? ¿Habrá una razón absoluta? ¿Habrá una razón única al respecto? Lo vamos a ver. Ciertamente, en lo personal, ya me he encontrado en este curso de preparar este estudio con convicciones que han ido cambiando, inclusive radicalmente, ¿ya? Y en varios aspectos y sentidos. Esto nos debe llevar justamente a una actitud de humildad y no de controversia. Ahí lo que yo decía anteriormente, ¿ya? Cuando logremos entender al final de esta clase, de este capítulo del divorcio, ojalá que nuestra mentalidad, ¿verdad?, nuestra mirada debe ser una mirada misericordiosa, una mirada de reconciliación, ¿ya? Atención con ese concepto de reconciliación. Esto nos debe llevar a una actitud de humildad y no de controversia, ¿ya? No debemos emitir juicios críticos. Ese hermano tanto se separó y esa hermana tanto, ese fue el culpable o ella fue la culpable, la que gatilló esta separación, esta nulidad o este divorcio. No. Esa no debe ser, en este caso, nuestra postura, sino que una postura más conciliadora, una postura de llevar, cuando adquiramos los conocimientos, ¿verdad?, de llevar a estos matrimonios que están en crisis, llevarlos justamente a la reconciliación, porque ese es
la voluntad perfecta, lo que Dios quiere para nosotros, y no optar y desechar lo que es el divorcio, a no ser que, como dice, ¿verdad?, Mateo 19, 7, 8, por la dureza de vuestro corazón, ¿no es cierto?, que fue la pregunta que le hicieron a Jesús, ahí los fariseos, ya que qué opinaba con respecto de que Moisés había establecido, ¿verdad?, dar o otorgar cartas de divorcio. Y la respuesta: por la dureza de vuestro corazón. Nada más que eso, no hay otra explicación, ¿ya? Ciertamente podemos y debemos, cuando la ocasión sea la adecuada, compartir nuestras razones y bases estructurales respaldando el porqué de nuestras convicciones al respecto. Pero tengamos mucho cuidado de no causar división ni hacer tropezar a un hermano por insistir en nuestra interpretación, a no ser que sea, ¿no es cierto?, una directriz, un consejo de reconciliación. Ahora, vamos a ver la definición de este concepto, ¿ya? Del concepto de divorcio, bien digo, ¿no es cierto? ¿Qué dice la definición, ¿no es cierto?, del divorcio en el Antiguo Testamento, ¿ya? Que es un documento que permite ¿qué cosa? Rechazo o repudio o no aceptación, estoy aplicando ahí varios sinónimos para que podamos entender, o no aceptación de seguir unido a su cónyuge, sea este hombre o sea esta mujer. Esto va para los dos. Aquí no hay necesariamente una mirada solamente del varón, aunque en un principio ya aparentemente se ve como que la más perjudicada, sobre todo en el Antiguo Testamento, es la mujer, ¿ya? Porque como que la carta es entregada o otorgada al varón para que le entregue cartas de divorcio, en este caso a la mujer, y la repudie, ¿ya? Pero en estricto rigor no es tan así, y lo vamos a ir viendo, ¿ya? Como decía, otorgar en este caso repudio o no aceptación de seguir unido a su cónyuge por razones específicas, ¿ya? Y debemos sacarnos ese mito que está instalado, que muchas veces es por adulterio, por fornicación, ¿ya? O por una u otra razón de índole sexual, por así decirlo. Principalmente de adulterio, ¿ya? Es justamente lo que hace el énfasis acá en el Antiguo Testamento. Moisés habla de un hombre que despide a su mujer dándole carta de divorcio por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Atención con este concepto, ¿ya?, de lo que dice Moisés justamente ahí en Deuteronomio 24:1, con respecto a entregar u otorgar esta carta de divorcio, ¿ya? El argumento principal que da Moisés es por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Ahora, cuando Moisés emite este argumento, ¿verdad?, el concepto esto de alguna cosa indecente da para mucho, ¿ok? Y hasta el día de hoy, y de hecho sobre todo también en los tiempos de Jesús, como les decía, existían dos escuelas teológicas o dos interpretaciones de dos maestros famosísimos, ¿ya?, en lo que respecta al judaísmo, a la religión judía, y en lo que respecta a los habitantes de Israel, con respecto a cuál era la verdadera interpretación de este argumento de Moisés, ¿ya?, en lo que refiere a la cosa indecente, ¿ya? Vamos a ver qué es lo que dice Deuteronomio 24:1. Quiero que por favor escuchen bien. Denme un segundito, por favor. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, ¿ya?, le escribirá carta de divorcio, se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre, ¿ya? Por lo tanto,
la mirada que debemos tener con respecto a este pasaje bíblico no debe ser una mirada en el sentido de que como que estuviéramos cuestionando y enjuiciando, emitiendo un juicio crítico solamente a la mujer, sino que en estricto rigor, ¿ya? La profundidad ya de este versículo bíblico es proteger a la mujer. ¿Ya? Y vamos a ir viendo a la medida que vayamos analizando diferentes pasajes bíblicos de cómo Dios, ¿ya?, se preocupa sobre todo de la mujer, que no quede desamparada, que tenga los mismos derechos que tiene el hombre, ¿ya? Pero si usted se da cuenta, existe justamente una permisividad con respecto a que existía, por así decirlo, una segunda oportunidad para el hombre y para la mujer para poder volver a creer en el matrimonio. Por eso es que no debemos ser tan prejuiciosos, no debemos ser tan críticos en el sentido de que lamentablemente surgen, ¿no es cierto?, parejas o surgen matrimonios que lleguen justamente a este punto de estar divorciándose, ¿ok? Por lo tanto, no es la voluntad perfecta de Dios, pero sí la podemos considerar como una permisividad, ¿ok? Esto es lo que dice justamente Deuteronomio 24:1. Ahora, vamos a ver la definición en la actualidad jurídica, ¿ya? Y cuando hablamos de la actualidad jurídica, aunque evidentemente la mayoría de las leyes son diversas en cada una de las naciones, ¿ya?, pero por algo existe también lo que se llama las cartas fundamentales o las constituciones, y quiero decirles de que la gran mayoría de las leyes vigentes hoy día son o están tomadas de la raíz o del origen de la ley de Moisés. Eso es un dato bien importante considerar. Hoy día las autoridades civiles permiten el divorcio por varias causales, además de la infidelidad. Todo esto ha llevado justamente a los creyentes a preguntarse, ¿pero qué dice la Biblia al respecto? ¿Cómo quiere Dios que manejemos este tema tan delicado? ¿Será que Dios también tiene cierta permisividad en relación al divorcio? Lo vamos a ver. El divorcio en el pueblo de Dios, que es lo que a nosotros nos compete y nos concierne, y evidentemente la mayoría de la fuente de información, de las bases escriturales, de los argumentos, provienen justamente del Antiguo Testamento en relación a la ley de Moisés y en relación al pueblo de Israel. En contraste con la narración de la creación, al leer las historias sobre los patriarcas, estamos hablando de Abraham, Isaac, Jacob y todos ellos, y en especial de Abraham y de Jacob, nos vamos a encontrar con la sorpresa de que se asume la existencia de la poligamia. Atención con este concepto. Dijimos, ¿verdad?, de que en este caso todos los creyentes, todos los que pertenecen a la iglesia, deben practicar justamente la monogamia, ¿ya?, en donde el hombre está casado o contrae matrimonio con una sola mujer y viceversa, una mujer contrae matrimonio con un solo hombre, ¿ok? Pero el concepto de poligamia es todo lo contrario. La poligamia es cuando un hombre, sobre todo un hombre, ¿ya?, y eso todavía existe en el mundo árabe, sobre todo en África y en ciertas culturas y civilizaciones de otras latitudes, inclusive en ciertas religiones, evidentemente religiones que no sea la cristiana, existe la poligamia en donde un varón tiene, imagínense lo que le voy a decir, no lo digo yo, sino que lo dice justamente estas leyes o esta permisividad cultural, ¿ya?, en donde un hombre se le ha permitido tener más de una esposa, 2, 3, 4, en la medida que pueda ser capaz, ¿ya? O sea, el hecho de que un hombre pueda tener varias esposas, esto es la poligamia, aún entre ellos, ¿ok? Ahora, explícitamente digo, el libro de Génesis no lo condena, estoy hablando del libro de Génesis, y estoy hablando de esa época, no lo condena ni tampoco lo aprueba, ¿ok? Por lo tanto, ahí vamos a ir viendo una especie de revelación progresiva con respecto a cómo ha ido evolucionando este asunto del divorcio. Por eso es que Jesús, justamente en el Nuevo Testamento, cuando le hacen la pregunta, en este caso
los fariseos a él, ¿ya? Él dice, por la dureza de vuestro corazón, pero, dice Jesús ahí en Mateo 19, 7 y 8, pero al principio no fue así, ¿ok? Muy importante ese aspecto. Precisamente dije, el libro de Génesis no lo condena ni lo aprueba, pero las historias, sí, las historias, estoy hablando de las historias bíblicas, nos muestran claramente los graves problemas o las consecuencias que se produjeron justamente al tener más de una mujer. Y entre eso no se escapó Abraham, ¿ya? Y otros patriarcas, ni tampoco se escapó Salomón, ¿ya? Ni tampoco David. O sea, estamos hablando de referentes bíblicos en donde en aquellos tiempos, sobre todo en el tiempo patriarcal, se le era permitido, ¿ya? Justamente esta condición de practicar la poligamia, ¿ya? Pero nunca fue evidentemente la voluntad perfecta de Dios, porque de lo contrario se estaría contradiciendo, ¿no es cierto?, la Escritura y en este caso el Dios, cuando dice dejará el hombre a sus padres, se unirá a su mujer y serán uno solo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, ahí vemos como una aparente contradicción, pero no lo es así, ¿ok? Y vamos a ir analizando por qué. Aún entre ellos, explícitamente el libro de Génesis no lo condena ni lo aprueba, pero la historia, como les decía anteriormente, nos van demostrando, nos van dando, en este caso, antecedentes de las graves consecuencias y los graves problemas que se producen cuando se tiene más de una mujer, ¿ya? No estoy diciendo de que las mujeres son un problema, por si acaso, no me malinterpreten. El caso de Abraham. Abraham, el llamado padre de la fe, se casa con Sara, toda esa historia ya la sabemos, y luego por insistencia de la misma Sara, dada a su condición de esterilidad, ¿ya? También, ¿no es cierto?, le pide que se case con Agar, que era su sierva, para poder tener un hijo por medio de ella. Recuerden ya que ese era el argumento utilizado por Sara debido a su esterilidad, la incapacidad, ¿no es cierto?, de tener hijo o de concebir hijo, ¿ok? La expresión dar por mujer implica un matrimonio legítimo con su sierva. Recuerden de que no había, estamos hablando de la época de Génesis, no había en este caso ahí un juicio condenatorio, ¿ya? No se prohibía, pero tampoco se aprobaba. O sea, había como una especie de vacío en ese aspecto. Y no solo de concubinato, como dice ahí Génesis 16, del 3 al 4. Esta costumbre, porque era una práctica, una costumbre muy común de aquellos tiempos, de tomar una sierva como segunda esposa cuando la primera era estéril, está documentada en inscripciones de la época, no solamente bíblicas, descubiertas justamente en excavaciones de tipo arqueológico. Pero la conclusión de esto es que es el triste resultado de abandonar justamente un plan divino. Quizás el error que comete ahí la Sara, ¿no es cierto?, y también Abraham, es no ir más allá, no creer, ¿verdad?, de que a pesar de la condición de esterilidad de Sara, ya Dios podía justamente hacer un milagro, lo que ocurrió mucho tiempo después, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver acá las dos voluntades de Dios al respecto. No es que Dios, quiero aclarar acá, no es que Dios sea, por así decirlo, ambivalente, o que tenga de repente, ¿no es cierto?, un argumento, dice algo y después se retrata y dice algo y dice otra cosa. No, sino que justamente se tiene que pronunciar, ¿ya? ¿Por qué? Por la dureza de nuestros corazones. Creo que en el caso anterior nos muestra la primera de una serie de instrucciones o de revelaciones cada vez más complejas, más completa y precisa de cuál es la voluntad permisiva de Dios en aquellos casos de problemas matrimoniales graves debido a la dureza del corazón del hombre. De igual manera, las aparentes contradicciones entre los pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento se van a explicar mejor entendiéndolo como un doble mensaje. Esa quizás sería
la mejor lectura, que es un doble mensaje, ¿ya? Y por favor, analicémoslo, ¿ya? Cuando hablo de doble mensaje, no hablo necesariamente de un mensaje que va en una dirección y otro mensaje que va en otra dirección, sino que cuando hablamos de un doble mensaje, hacemos referencia, y reitero de nuevo el caso de cuando los fariseos en el Nuevo Testamento le preguntan a Jesús en relación a este aspecto del divorcio, ¿ya? Por la dureza de vuestro corazón, ¿no es cierto? Es el argumento fundamental que emite Jesús, pero añade, pero al principio no fue así. Por lo tanto, ahí hay un doble mensaje justamente, ¿ya? Ahora, de igual manera, los aparentes contradicciones entre los pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento se explican, mejor entendiéndolo, como decía, como un doble mensaje. Primeramente, tenemos el ideal de Dios para el matrimonio. ¿Cuál es el ideal de Dios para el matrimonio? Desde un inicio, desde Génesis, la monogamia. Recuerden que la monogamia es, ¿no es cierto?, el matrimonio concertado, ¿no es cierto?, un hombre, una mujer, un hombre. No un hombre, 2, 3, 4, 5 o 10 esposas, sino que el hombre debía, en este caso, ¿no es cierto?, tener como esposa una sola mujer y viceversa, ¿ya? Este es el plan perfecto de Dios para el hombre y la mujer, conviviendo como Él lo diseñó desde el comienzo, desde el Génesis, ¿no es cierto?, cuando creó a Adán y a Eva. Esto podría llamarse como la perfecta voluntad, su primera voluntad, o también llamada la voluntad activa, o también llamada la voluntad directa, ¿ok? Doy toda esta referencia porque existe la posibilidad de que usted consulte, ¿verdad?, de repente ciertas fuentes de información, y se va a encontrar justamente con estos sinónimos, pero el principio es que hace referencia a la perfecta voluntad de Dios. En segundo lugar, encontramos la revelación progresiva de la voluntad permisiva o la relativa o circunstancial de Dios en aquellos casos que resultan productos del pecado y la rebelión humana, ¿ya? Dios no desecha al hombre caído en pecado, recordamos siempre eso. Nunca Dios nos va a desechar, estoy hablando en el contexto de los hijos de Dios, producto de nuestra condición de pecado. Ahora, si esto está condicionado, si se arrepiente, ¿no es cierto?, ese hijo de Dios, y busca hacer su voluntad aún para él, Dios tiene una senda por la cual desea que su redimido camine, ¿verdad?, y pueda regularizar o pueda estar en paz. Es imposible eliminar completamente la paradoja o la aparente contradicción entre estas dos verdades. Dios es un Dios santo, y eso todos lo sabemos, pero también es un Dios de gracia y redención, ¿ok? Estos son los principios que se aplican justamente en relación a esta temática. Esta doble afirmación se irá aclarando y también ilustrando más adelante desde la perspectiva de Dios. Él tiene una sola voluntad y obra por medio de todas las circunstancias, sean buenas o malas, para poder cumplir su propósito. Pero desde nuestra perspectiva humana vemos estos niveles en la voluntad de Dios. Cuán grande es la santidad de Dios y qué misericordioso es con el pecador, ¿verdad?, y con aquellos que lamentablemente se han visto en la situación dolorosa de optar por el divorcio sin lograr la reconciliación antes, ¿ok? Ahora, lo que se observa aquí es una revelación progresiva al respecto del divorcio, ¿ya? Por eso que no es que Dios hable algo y después se arrepiente y se refiere a otra cosa. Si un hombre se quería divorciar de su esposa, aquí ya nos vamos a lo que dice Deuteronomio, el pasaje bíblico que leí hace poquito. Si un hombre se quería divorciar de su esposa, ¿qué es lo que debía hacer? Debía entregarle una carta de divorcio. Por favor, cierren el micrófono que se está escuchando. Gracias. ¿Ya? ¿Qué es lo que debía hacer el hombre? Aquel hombre que quería divorciarse de su esposa, primer paso, debía entregarle una carta de divorcio, ¿ya? No era una cosa así de palabra, oye, ya no quiero seguir viviendo más contigo, qué sé yo, me voy a divorciar de ti. No era
un asunto de un divorcio unilateral, ¿ya? Eso es muy importante, en donde la determinación solamente la toma el hombre, ¿ok? Hablo de este concepto unilateral porque hoy día existe justamente en lo que es la parte legal, humanamente hablando, dos tipos de divorcio. Lo que es el divorcio unilateral, en donde no hay un acuerdo mutuo con la ex, ¿verdad? O con el cónyuge, ¿verdad? Y hace el trámite de esta carta de divorcio de manera individual, sin la aprobación o sin el acuerdo con su esposa, ¿verdad? Y está el divorcio en mutuo acuerdo. Por eso que hablo de esto de la el divorcio unilateral. Ahora, lo cual le forzaba a buscarse un escriba, ¿ya? El varón que se quería divorciar ya tenía que tener una carta de divorcio y para eso tenía que buscarse un escriba. Ahora, ¿qué lo que eran los escribas? Los que escribían las cartas de divorcio, pero también eran como una especie de abogado, ¿ya? ¿Por qué? Porque sabía redactar, ¿verdad? En este caso, la carta de divorcio. Un escriba para que se la redactara, lo que a su vez le obligaba a esperar cierto lapso de tiempo. Una vez que se redactaba la carta de divorcio, el hombre tenía que esperar un cierto tiempo. No me pregunte qué tiempo, porque al parecer eso era como un poco relativo. Esto permitiría que el hombre enojado, ¿verdad?, producto de este divorcio, ¿no es cierto?, se pudiera calmar y posiblemente desistiera de su decisión o de su determinación. Si de todas maneras él insistía en el divorcio, ya se había sentido muy agraviado, muy ofendido, la carta legalizaba la situación de la mujer. Atención con eso. Y aunque ella fuera hija de un sacerdote, podría volver a su casa paterna como en su juventud. Eso es lo que dice Levítico 22:13. Y aquí hay justamente un aspecto de lo que yo le decía, de que no necesariamente la mujer era perjudicada en este aspecto, sino que aquí ya vemos ya una protección, un derecho, en el sentido de que si el hombre le daba la carta de divorcio a esta mujer, ella podía retornar a su casa paterna. Recuerden de que la ley establecía de que la mujer tenía, y el hombre también, cada uno dejará a sus padres y se unirá, ¿no es cierto?, a su esposo o esposa, ¿ok? Y en este aspecto la ley establecía, según lo que dice Levítico 22:13, de que la mujer divorciada podía volver a la casa de sus padres. A eso se refiere cuando hablamos de casa materna. Podía volver a la casa de su padre y recuperar los derechos como hija, ¿ok? Por lo tanto, ahí ya tenemos ya en este caso, un derecho y una medida de protección para la mujer. Por lo tanto, ella no se veía obligada a caer en el adulterio o prostitución, que era como lo más común, ya cuando quedaban desvalidas las mujeres que se les entregaba la carta de divorcio, varias de ellas o caían en el adulterio reiterado. Recuerden la mujer ahí cuando se encuentra con Jesús, ahí en la mujer samaritana, como también la prostituta ahí, que en vez de emitir un juicio crítico, Jesús, ya con respecto a su pecado, ¿verdad?, que la sanción era la muerte, la lapidación, Dios no la condena. Mujer, ni siquiera yo te condeno. ¿Qué es lo que hace? La perdona. Pero ¿cuál era la condición para perdonar? El arrepentimiento, lo cual muchas veces ocurría con la mujer abandonada en esos tiempos. Además, su estado legal como mujer repudiada le permitía hacer votos y entrar en transacciones bajo su propia autoridad sin que estos compromisos pudieran ser anulados por su antiguo esposo. ¿Ya? Recuerden que antiguamente los hombres tenían que pagar dotes, ya sea en animales o en dinero efectivo, para poder tener a la esposa que le parecía o le gustaba, ¿ya? Número 30, 9:15, justamente aparecen estos principios bíblicos. En todas estas medidas vemos que Dios busca proteger a la mujer indefensa, ¿ya? ¿Cuáles eran los motivos principales del divorcio? Está claro que el motivo principal en aquellos tiempos era la infidelidad sexual, bueno, y eso no ha dejado de ser. También sigue siendo como una de las razones principales de causa de divorcio en la actualidad.
Pero en aquellos tiempos se castigaba con la muerte. Recuerda de que había una penalización, ¿ya? ¿Ya? La infidelidad sexual, en este caso, que era uno de los motivos principales o el principal del divorcio, era justamente esta. Pero se castigaba con la muerte, ¿ya? Por eso que yo les decía de que esta revelación ha ido progresando, hay una revelación progresiva. Vamos a ver más adelante que ya no se lapida a las mujeres, ya no se le aplica la pena de muerte. Reitero el caso de la mujer ¿no es cierto?, que es llevada a los pies de Jesús cuando estaba ahí a la salida del templo, ¿ya? Y estaba bien, la ley establecía de Moisés que había que apedrearla. Sin embargo, Jesús le dice, si alguno está libre de pecado, que lance la primera piedra. Mujer, ¿dónde están los que te condenan? ¿No es cierto? Era una condena legítima, porque era lo que establecía la Biblia. Sin embargo, él les dice, ¿no es cierto?, ni siquiera yo te condeno, vete y no peques más. ¿Ok? Es increíble, amados, cómo esta revelación progresiva va evolucionando, va progresando, hasta que llegamos en este ejemplo bíblico de Jesús aplicando la gracia y el perdón de Dios. Significa que el cónyuge inocente enviudaría y así quedaría libre para casarse de nuevo. En este sentido, aquellos que entienden que la enseñanza de Jesús permite que el cónyuge inocente tenga la libertad de divorciarse y volverse a casar por motivo de inmoralidad sexual en su antiguo cónyuge, son consistentes con la libertad que se daba bajo la ley de Moisés. La diferencia sería que Jesús no pide la muerte del cónyuge culpable, en este caso de la mujer, sino que su arrepentimiento, ¿verdad? Como cuando justamente Jesús perdona a la mujer adúltera, pasaje bíblico que aparece ahí en Juan 8, del 3 al 11. De lo anterior, entonces, se deduce que cuando Moisés habla de un hombre que despide a su mujer dándole carta de divorcio, ¿no es cierto?, por haberla hallado en alguna cosa indecente, ya tenemos que profundizar a qué se refiere ese concepto, esa oración de alguna cosa indecente, según lo que dice Deuteronomio 24:1, no se refería en su contexto original a la inmoralidad, porque si así fuera, ¿ya? Y aquí está lo que yo le decía, no necesariamente se refería a lo inmoral, ¿ok? Porque si así fuera, el castigo, ¿cuál sería? La muerte, y no el divorcio. Más tarde los rabinos judíos debatirían largamente, ¿no es cierto?, a través de su historia como religión, sobre el significado exacto y la aplicación legítima de esta frase, ¿no es cierto?, a alguna cosa indecente emitida por Moisés, ¿ya? Y en los días de Jesús todavía no se habían puesto de acuerdo, ¿ya?, estas dos corrientes religiosas, ¿ya?, con respecto a la verdadera interpretación de esta frase, ¿no es cierto?, alguna cosa indecente. Aquí vale la pena notar, amados, que en cierto sentido no existe tal cosa como un cónyuge inocente o culpable. ¿Cuál es el problema del divorcio, entre otros consecuencias, por así decirlo? Es que es una decisión irreversible. ¿Qué significa eso? Que aquel que solicite una carta de divorcio, ya sea en aquel tiempo y en la actualidad, es una decisión y una determinación irreversible, o sea que no se puede volver atrás, no se puede después volver a casar con la misma esposa, o sea, no, era una determinación, sobre todo en el Antiguo Testamento, era una determinación que no tenía vuelta atrás, ¿ya? Una vez que la carta de divorcio se había escrito y legalizado, la decisión era, en este caso, irreversible, no había vuelta atrás. El pasaje en Deuteronomio 24 prohíbe al esposo volver a tomar como su esposa otra vez a la mujer que le había repudiado, ¿ya? Esta cosa no es un juego. Aún después de que ella se hubiese vuelto a casar y hubiese enviudado o sido divorciada por segunda vez, ¿ok? Por el hecho de haber repudiado a su esposa, el marido la había envilecido. El sinónimo de ese concepto envilecido, ¿ya?, es deshonra. Y sería una burla cruel pretender luego volver a tomarla como esposa.
Por lo tanto, el resultado neto, ya fundamental de este mandamiento, es también el de proteger a la mujer débil, ¿ok? Pues la irreversibilidad de la decisión obligaría al esposo a pensar muy bien, ¿no es cierto?, antes de comprometerse a un divorcio que nunca se podría anular. Si usted se da cuenta, ya no hemos ido dando cuenta de que no hay, ¿verdad?, un afán o una intencionalidad única de perjudicar a la mujer, ¿ya? Ahora que ya lo hemos analizado con mayor profundidad, nos damos cuenta de que en la medida que fue evolucionando, por así decirlo, fue progresando, en este caso los pasajes bíblicos, los dictámenes bíblicos, ¿ya?, fue en este caso dándole y entregándole más protección y derecho a la mujer. Como el hombre israelita en los tiempos de Moisés podía tener varias esposas, recuerden, poligamia era permitido, ¿ya? La cuestión de un nuevo matrimonio nunca fue un problema para el varón, ¿ok? Y no lo digo machistamente. Si quería otra esposa y la podía sostener, y ahí el cuento, ¿ya? Y ahí el punto. Si ese varón quería otra esposa, ya por diferentes razones, y la podía sostener económicamente hablando, porque habían deberes y obligaciones como esposo, ¿ya?, le estaba permitido tenerla o hacerlo, así fuera él casado, soltero o divorciado. Pero la ley de Moisés además asume el derecho que tenía una mujer divorciada de volverse a casar, según Deuteronomio 24:1-2, recuerden. Esto también lo confirma el historiador judío Josefo, Flavio Josefo, un gran historiador judío que justamente él, aparte de dar esta información, esta referencia, fue el que habló de Jesucristo. O sea, gracias a él tenemos, hablando históricamente, no bíblicamente, hablando históricamente, referencias de que Cristo evidentemente existió. Flavio Josefo lo habla en sus escritos, ¿ya? Cuando dice Flavio Josefo, el que desea divorciarse de su esposa debe darle a ella una carta asegurándole que nunca más la usará como esposa, pues de esta manera ella tendrá libertad de casarse con otro esposo, aunque antes de recibir tal carta de divorcio no se le permitirá hacerlo. Antigüedades en este caso de los judíos, a eso se refiere la fuente de información. La fórmula, por lo tanto, la fórmula esencial que se pronunciaba en un divorcio judío en los tiempos de Cristo, en los tiempos neotestamentarios, era: y aquí ahora, ya, eres libre para casarte con otro hombre. Eso es lo que se le decía a la mujer una vez que, ¿no es cierto?, se le daba la carta de divorcio. Te entrego la carta de divorcio, ¿no es cierto?, ahí con un testigo, me imagino yo, y se le decía: ahora eres libre, te puedes casar con otro hombre. Quedaba liberada, quedaba liberada espiritualmente, ¿no es cierto?, del pecado de fornicación o de adulterio, y quedaba liberada de la ley misma en ese sentido. La evidencia bíblica también apoya la conclusión de que el divorcio conlleva el derecho al nuevo matrimonio. Por eso, amados hermanos, yo en lo personal, al igual que ustedes, he ido aprendiendo en todos estos procesos, ¿ya? No crean que yo me las sé todas, no, para nada. He ido aprendiendo, he ido entendiendo justamente con mayor profundidad con respecto al matrimonio, y ahora más que todo, sobre todo con respecto al divorcio, ¿ya? Por lo tanto, cuando se obtiene el divorcio, ya sea hombre o mujer, ¿ya?, esto va a conllevar, por lo tanto, el derecho al nuevo matrimonio, ¿ya? Pues el pasaje del Antiguo Testamento, de Deuteronomio 24, considera el caso de la mujer divorciada que se había vuelto a casar, ¿ok? Por eso es que no hay que ser condenatorio con respecto a los hijos de Dios o a miembros de las iglesias cuando lamentablemente optan o tienen que llegar a esta determinación de solicitar el divorcio, ya sea unilateral o en común acuerdo, ¿ya? Además, en el libro de Levítico vemos que un sumo sacerdote, atención, y aquí viene la parte buena,
Mire, que un sumo sacerdote no se podía casar con una ramera o una prostituta, una repudiada, ya, ni una viuda, y un sacerdote común no podía casarse con una ramera o prostituta o una repudiada, según Levítico 21, 7 al 15. Esto nos parece indicar lo siguiente. Primero, que un sacerdote común sí podía casarse con una viuda, ¿ya? Ya, pero usted me dice, pero ¿cómo, pastor, si el Levítico dice? Es que a eso es lo que es el punto que estoy indicando, ¿ya? Levítico decía que no, ¿verdad? Sin embargo, en Ezequiel, ¿ya? Hay un progreso en ese sentido. Hay un cambio. Ezequiel 44, 21, 22 nos añade que debía ser viuda de sacerdote. Segundo, que un israelita común podía casarse con una viuda, una divorciada y aún una prostituta o ramera. La posibilidad legal de casarse con una ramera rara vez sería usada por un judío piadoso. ¿Ok? Evidentemente, o sea, perdónenme que sea objetivo, pero a nadie, ¿no es cierto?, le parece con una cierta lógica sentimental casarse con una prostituta, ¿verdad? ¿Verdad? Una mujer que se echa con muchos hombres, y menos para los judíos que se creían santos, pero en absoluto. Por lo tanto, pero en el caso de Rahab, ¿se acuerdan de Rahab? ¿Ya? Cuando ya no estaba Moisés, Josué asume el liderazgo para conquistar Canaán. Recuerden, fueron conquistados 31 reinos y partieron con Jericó, ¿ya? La entrada prácticamente a Canaán. ¿Qué hace Moisés antes de? Envía a espías, ¿no es cierto? A espías Josué, el otro Caleb, si mal no recuerdo, y entablan conversación con Rahab, ¿ya? Y el punto es que Rahab confía en estos dos espías hebreos, ¿ya? Y llegan a un convenio, a un trato, ¿ya? ¿Por qué? Porque todos los cananeos, y los habitantes de Jericó y de Canaán, por supuesto, sabían de la fama de Israel con los milagros de Dios y el poder de Dios, el Dios que en este caso seguían a los israelitas, ¿ya? Por lo tanto, el temor y el miedo había llegado a Canaán y sobre todo a Jericó. Y esta mujer Rahab, por eso la especifico muy bien, ¿ya? Conoce de la fama del Dios de Israel. Y le dice, por favor, yo los voy a ayudar, pero no me maten a mí ni a mi familia. Y ahí los dos espías llegan a un acuerdo, le dicen, coloca, qué sé yo, una especie de paño blanco, ¿verdad? Y cuando nosotros lleguemos acá, al ver esa señal, no te harán daño ni nosotros, ni tampoco nuestro ejército. Por lo tanto, esto permitió que ella se casara con un israelita, ¿ok? Una vez que ya el pueblo de Israel, encabezado por Josué, conquista gran parte de Canaán, partiendo por Jericó, ¿verdad? Y toda la historia que ya sabemos, que los muros de Jericó fueron derribados, ¿ya? Y evidentemente la casa de Rahab fue perdonada, ¿verdad? Y esta mujer pasó a formar parte del pueblo de Israel. Y también creyó en ese Dios, Jehová Dios, y fue incorporada al pueblo de Dios. Fíjense la maravilla de esto, ¿ya? De la misericordia de Dios, de que esta mujer, a pesar de ser una ramera, una prostituta, fue incluida en los propósitos y los planes de Dios, ¿ok? Y esto permitió que ella se casara con un israelita y fuera incorporada al pueblo de Dios, llegando a ser ascendiente del rey David, ¿verdad? Y hasta del Señor Jesucristo. Tremendo. Toda esa historia aparece ahí en Josué, ¿ok? El yugo desigual, aquí llegamos. Esta historia tiene una importante aplicación para nosotros, ¿ya? De hecho, me habían preguntado en clases pasadas, pastor, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa si un hijo de Dios se casa con alguien que no es, ¿no es cierto?, una hija de Dios, o viceversa, una hija de Dios se casa con alguien que no es un hijo de Dios?
¿no es cierto? Creyente e incrédulo, ese es el punto. Y a eso se refiere el famoso yugo desigual. No os unáis a yugo desigual, no os unáis a alguien, ¿verdad?, que tiene otra creencia, que tiene otro Dios. Y esto era muy importante, sobre todo en el Antiguo Testamento, ¿ya? ¿Por qué? Porque había una prohibición total y absoluta en Israel, en el pueblo de Israel, con respecto a esto. No podían casarse ni podían contraer matrimonio con personas que no fueran del mismo pueblo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Israel, recuerden de que tenía una creencia monoteísta. Creían en un solo Dios, que en este caso era Jehová Dios. Sin embargo, todos los pueblos que rodeaban a Israel, sobre todo cuando se establece ahí en Canaán, eran todos idólatras. Por eso es que no había una comunión y existía una estricta prohibición ya con respecto al famoso yugo desigual. El creyente soltero no debe unirse en yugo desigual con un incrédulo, porque, como dice la escritura ahí, 2 Corintios, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Ya? Cristo, ¿no es cierto?, representación del único Dios, Belial, representación de Satanás, ¿ok? ¿O qué parte hay entre el creyente y con el incrédulo? Esa es la base bíblica que generalmente hemos escuchado con respecto al yugo desigual, según 2 Corintios 6, 14 al 16. Pero sin embargo, estamos hablando, ¿no es cierto?, de esta escritura bíblica neotestamentaria. Sin embargo, hoy día para el creyente que ya está casado, ¿no es cierto?, y sobre todo que llega casado a la iglesia o al conocimiento de Cristo en esa condición, ¿no es cierto?, que ya está casado, hay una recomendación diferente. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, que dice, no la abandone. Y si una mujer tiene un marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. 1 Corintios 7, del 12 al 13. No debemos entonces distorsionar las escrituras forzando una aplicación fuera de este contexto, tratando de pensar que los creyentes somos autorizados a dejar nuestras cónyuges por ser incrédulos. El creyente y el incrédulo. Para el pueblo de Israel, estos tipos de matrimonio con extranjeros idólatras les contaminaba hasta tal punto que debían ser disueltos. Ver en este caso lo que dice el profeta Ageo ahí, 2, 11 al 13, donde se muestra que lo inmundo contamina a los santos en vez de los santos santificar a lo inmundo. Pero en el Nuevo Testamento el Señor prohíbe la disolución de matrimonios mixtos, pues el marido incrédulo, que es lo que dice, es santificado en la mujer creyente y la mujer incrédula en el marido creyente. Se da cuenta, por eso es que hay una revelación progresiva, ¿ya?, en la medida que va desarrollándose la historia de la iglesia. 2 Corintios 7:14, para los matrimonios ya constituidos, el Señor nos enfatiza la santificación del inconverso y no la contaminación del creyente, aunque sin duda el yugo desigual es duro de llevar y puede también estar lleno de tropiezos. ¿Ok? Ahora, yo sé que posiblemente haya escuchado el famoso ejemplo de Osea, que es tremendo, ¿ya? Ahora, cuando yo les comparta este ejemplo de Osea, tiene una finalidad y hay una enseñanza tremendamente grande de por qué Dios ordena a este profeta a hacer lo que les voy a compartir. Este profeta fue enviado por Dios a casarse con una mujer fornicaria, o sea, 1 de 2 al 3 encuentra esta historia. Obediente este profeta se casó y por medio de ella tuvo 3 hijos. Luego ella lo abandonó y le fue infiel. Después Jehová le mandó, ve, ama a una mujer, le dice, aunque sea adúltera, como el amor de Jehová con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos. ¿Qué le quería enseñar Dios al profeta? ¿Ya? Este mismo principio, ¿ya?
De hecho, o sea, yo no me imagino que se quedó así tan tranquilo. Tiene que haber cuestionado a Dios, tiene que haber reclamado en su interior, pero ¿cómo Dios me está pidiendo esto? Pero que esto no puede ser. Tiene que haber pasado más de algún pensamiento, reflexión y reclamo al respecto. Pero ¿cuál era la idea? La idea era, recuerden que los profetas eran la voz de Dios, era enseñarle justamente, ¿ya? Que, o sea, entendiera que así como él, ¿no es cierto?, fue, en este caso, eh, solicitado por Dios a casarse con una mujer no idónea, una mujer, seamos muy objetivos, ¿no es cierto?, no en condiciones como la quisiera ese esposo con pureza, en fin y todo eso, sino que le solicitó que se casara con una ramera o una prostituta o una búltera, prácticamente, ¿ya? Y para enseñarle que es lo mismo que hacía Dios con Israel, porque Israel ya tenía esa problemática. Israel era una verdadera prostituta y ramera. Cada cierto tiempo estaba con Dios y después se volvía a dioses ajenos practicando la idolatría. Y así se llevó. Si usted estudia la historia en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel, siempre fue la tónica así, ¿ya? Estaba en comunión con Dios por un tiempo y después se apartaba, se alejaba, venía juicio, venía hambre, venía muerte, guerra, etcétera, ¿no es cierto? Y volvía después a reconciliarse con Dios y después volvía así se llevó prácticamente casi todo el desarrollo de su historia como pueblo, ¿ya? Hasta que logró entender que debía ser fiel, ¿no es cierto?, a Dios, a su esposo. Por lo tanto, Oseas, ¿no es cierto?, tuvo que vivir en carne propia lo que Dios también vivía permanentemente. La compré entonces para mí, dijo Dios, y le dije, tú serás mía, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo, le dijo a Oseas. De la misma manera Dios perdonó, reconcilió y desposó para sí a su pueblo y volvió a establecer un pacto con ella. ¿Ok? La reconciliación y no el divorcio. Y aquí está el punto que quería llegar. Si bien es cierto, el divorcio es permisivo, ya por la dureza de nuestros corazones, ¿ya? El propósito de Dios antes de tomar el paso del divorcio es la reconciliación. Volver, ¿no es cierto?, en conversación franca, sincera, a perdonarse mutuamente, porque recuerden de que en un divorcio ambos son responsables, son compartida la responsabilidad. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, ¿no es cierto?, se ocupa el hombre o se ocupa la mujer, ¿ya? Y se le asume un cierto porcentaje mayor a uno de estos dos. No, que tú tenías un 70% de responsabilidad o de culpa, ¿ya? Y yo un 30% o viceversa. No, aquí en el divorcio, para haber un divorcio tiene que haber dos, como dice el dicho, ¿ok? Por lo tanto, la mejor opción antes del divorcio, lo que nos sugiere Dios, es la reconciliación, ¿ok? Es el ideal tal como Dios se reconcilió con Israel, ¿verdad? Y tal como Jesucristo se reconcilia con nosotros a pesar de todas nuestras infidelidades. Es exactamente el mismo principio, reconciliación, ¿ok? Y es ahí donde actúa la gracia. Y se los digo siendo consecuente, o sea, se los digo con propiedad, ya con respecto a la gracia. Por lo tanto, Oseas nos sirve de modelo, es un modelo a seguir lo que hizo el profeta, mostrando la voluntad de reconciliación de Dios para con el ser humano, como también su voluntad de perdón y reconciliación entre cónyuges separados, aún por causa de inmoralidad. El amor que demuestra Oseas es algo humanamente increíble, es tremendo, de verdad. Pero Dios quiere y puede obrar milagros matrimoniales por medio de nosotros, si estamos dispuestos a rendir nuestra voluntad a Él, así como lo hizo el profeta Oseas. En los últimos dos pasajes proféticos considerados, porque hay una base bíblica de Oseas,
y en Malaquía, pero esta vez solamente consideramos la de Osea, Dios nos muestra claramente que su plan divino, su voluntad activa, es la reconciliación y no el divorcio. ¿Ok? Aunque aquí el tema, por así decirlo, como central es el divorcio, la temática central del divorcio no es el principal, no es la finalidad de esta clase, sino que es la reconciliación, tanto en su relación con la humanidad como también en la relación entre esposos. Esto es un paso más en la famosa progresiva revelación de Dios y muestra un nivel moral más alto que el que Dios había revelado hasta entonces en la ley de Moisés. ¿Sí se dan cuenta? ¿Ya? Por medio de Moisés, Dios limitó el divorcio, pero aquí vemos el corazón de Dios, ¿ya? En donde Dios odia el divorcio y ¿qué más? Ama la reconciliación. Ahora, y aquí estamos terminando, amados, el divorcio en el periodo intertestamentario y también en el periodo testamentario o nuevo testamentario, durante el periodo que sigue después del Antiguo Testamento. Recordemos que la poligamia, que se refiere a aquel varón que tiene varias esposas, vino a ser menos común entre los judíos. Fíjese la evolución, el progreso que tuvieron por lo menos el pueblo de Dios al respecto, ¿ya? Así se estableció más y más la llamada monogamia. Ya en los tiempos de Jesús, la gran mayoría de la población hebrea o israelita ya practicaba la monogamia. ¿Qué significa eso? El matrimonio de un hombre con una sola esposa y no 3, 4, 5, 6 o 7. ¿Ok? Cuando el Antiguo Testamento fue traducido al griego en el tercer siglo antes de Cristo, los traductores de la Septuaginta insertaban la palabra dos en Génesis capítulo 2, 24. ¿Ya? Así el versículo que en hebreo dice, y serán una sola carne, quedó en griego, y los dos serán una sola carne. Esta fue la versión que citó Jesucristo en Mateo 19:5. Por lo tanto, existen, sin embargo, buenos argumentos para apoyar la idea que los dos están implicados en la narración de Génesis, pues Dios creó una sola mujer para Adán y no 3 o 4 Eva, ¿no es cierto? Y de una sola Eva. ¿Ok? Y estableció así el matrimonio para ellos, ¿no es cierto? Dios funda el matrimonio para un hombre con una mujer, ¿verdad? Y no con varias. Abolición de la pena capital del adulterio. Además de establecerse la monogamia en el pueblo de Israel como el patrón normal para el pueblo judío, en la práctica también se abolió la pena de muerte por el adulterio, aunque la ley de Moisés seguía siendo considerada como palabra de Dios, no se aplicaba en lo absoluto, o sea, en su totalidad, ¿ya? O consistentemente. Palestina fue conquistada por los griegos, ¿ok? Y luego por los romanos. Recuerden que en los tiempos de Jesús, el imperio que predominaba toda esa región, y sobre todo Israel, Jerusalén, etcétera, eran los romanos. Y esta abolición de la pena capital con respecto a condenar a la mujer por adulterio, ¿no es cierto?, pudo haber sido en parte debida a la prohibición romana. La ley romana llamada lex en latín, la lex romana, era famosísima, ¿ya? Y de hecho, de todas las grandes civilizaciones o de los imperios, aunque suene así como medio contradictorio, pero por falta de conocimiento más que nada, la ley romana era buenísima, ¿ya? Era, por así decirlo, más justa que muchas otras leyes de otros pueblos, ¿ya? Y que eso a su vez fue influenciada por la cultura griega que la predició. Recuerden que los romanos toman y adquieren y adoptan muchas leyes y costumbres griegas, estableciéndose así esta prohibición o abolición de la pena de muerte al respecto, ¿ya? Escuelas de Giliel y Shamal, ¿ya? Creo que eran estas dos escuelas, eran dos escuelas teológicas de maestros judíos. Recuerden de que el judaísmo predominaba fuertemente en los tiempos de Jesús. Existían por lo menos estas dos escuelas de pensamiento o de interpretaciones que surgieron entre los judíos con respecto al asunto del divorcio. Ambas permitían el divorcio y volverse a casar después del divorcio, pero también estaban en desacuerdo sobre
cuáles eran las causas justas que permitían obtener el divorcio. El debate se centraba en lo que yo les decía anteriormente, en el significado de las famosas palabras alguna cosa indecente, de ahí de Deuteronomio 24, 1 al 4. En hebreo significa literalmente, si vamos a la verdadera interpretación de esta oración, alguna cosa indecente, significa literalmente un asunto de desnudez, ¿ya? Pero como ya hemos visto en el contexto, no podría referirse al adulterio necesariamente, pues el castigo, recuerde, para el adulterio no era el divorcio, sino la pena de muerte. Por lo tanto, el rabino Giliel tomó una posición muy suelta, ¿ya? O por así decirlo, liberal, y permitía el divorcio por casi cualquier motivo, mientras que el rabino Shammai tomó una posición más conservadora, más estricta, y solo permitía el divorcio por pecado sexual, ¿ya? Shammai adoptó esta posición reconociendo de que el adulterio ya no se estaba castigando con la muerte, y que quería contrarrestar las muchas injusticias cometidas en contra de mujeres que eran repudiadas por pretextos triviales, frecuentemente con el motivo escondido de cambiarla por una esposa más joven y atractiva, ¿ya? Quizás cuántas mujeres fueron acusadas injustamente de cometer este pecado del adulterio por un asunto de supremacía masculina del hombre, ¿verdad? Además que la mujer no tenía mucho voz y voto y fueron lapidadas, ¿no es cierto?, según la ley de Moisés, injustamente, ¿ya? Y no podemos desconocer eso. Por lo tanto, parece que en el tiempo de Jesús muchos de los judíos piadosos adoptaban el punto de vista estricto de Shammai, aunque la interpretación de Giliel era la más popular entre el pueblo. Yo creo que aquí cada uno de los judíos optaba por lo que más le convenía, a no ser de que fuera realmente un consagrado, ¿cuánto se llama? Un verdadero hijo de Dios que se ajustaba a la escritura, ¿ok? Cuando José sospechó que María le había sido infiel, recuerden, y ustedes van a decir, ¿pero cuándo fue eso? Y pues, ahí tenemos que leer los evangelios. Cuando José sospechó que María le había sido infiel, ¿ya? Vemos que José, su marido, como era justo y no quería difamarla o infamarla, ¿no es cierto?, quiso dejarla secretamente, literalmente repudiarla o divorciarse de ella, ¿no es cierto? Base bíblica que aparece ahí en Mateo 1, 18, 19. Recuerda que después, para poder aclarar esto, recuerda que después se le aparecieron ángeles y en sueño y hablaron con Josué y le dijeron, ¿no es cierto?, qué es lo que pasaba con María y qué había en su mente, quién había sido el que la había concebido. Por lo tanto, ya después José, por eso es que la vuelve a recibir, ¿no es cierto?, y no la repudia y se casa con ella porque entiende de que era un propósito de Dios y supo lo que había ocurrido, ¿ok? La voluntad perfecta de Dios. En los dos puntos, último pasaje profético considerado, o sea, Malaquías, Dios muestra claramente que su plan divino, su voluntad activa, reiteramos, en la reconciliación y no el divorcio, tanto su relación con la humanidad como también en la relación entre esposos, ¿ok? Bien, y aquí terminamos, amados hermanos, ¿ya? Jesús y el divorcio, clase número 5, próxima clase, vamos a ver, Jesucristo habla sobre el divorcio, vamos a escuchar por boca de Cristo qué dice en relación al divorcio, y vamos a ver el contexto histórico en el cual habló el Señor Jesucristo en relación al divorcio. Dios les bendiga tremendamente. Ok, hoy día fui una especie de metralleta, pero era necesario porque era mucho material. Espero que le haya quedado más clara, en este caso, el aspecto del divorcio, ¿ya? Pero llevado más que nada hacia la iglesia, ¿ok? ¿Para qué? Con el propósito de ser más misericordioso que condenatorio, punto 1. Con el propósito de que usted tenga herramientas básicas, bíblicas y escriturales con respecto al divorcio y pueda asistir o ayudar a un amigo o a algún hermano que está en esas condiciones y que no tenga quizás la suficiente confianza como para acercarse a su líder o a su pastor, ¿ok?
pero también hay que tener mucho cuidado cuando toquemos este tema, ya hablemos este tema. Si usted no se considera capacitado, mejor asístala con contención emocional, con oración, ya, y orientarla a que pida consejería, ¿no es cierto?, pastoral o matrimonial al respecto. ¿Ok? Esa es la finalidad. Y la otra finalidad, dijimos, no ser condenatorio, sino que misericordioso, ayudar a nuestros hermanos que están en esa condición y evidentemente tener una claridad escritural y bíblica con respecto a este quiebre como es el divorcio y cuál es la comparación entre lo escritural, lo bíblico y lo que establecen las leyes humanas. Amén. No sé si hay alguien que quiera dar alguna opinión, alguna referencia, alguna reflexión. Perdón, Pastor Jorge Rocha, mi Pastor Jorge Rocha, ¿alguna opinión al respecto? La verdad la cosa que... Buenas noches, disculpe, buenas noches a todos. Es un tema bastante interesante no por el hecho del divorcio mismo, sino que es una situación que dentro de la iglesia ocurre con más frecuencia de las que uno quisiera que ocurriese. Lo que sí, en lo personal, es como muy... A ver, ¿cómo poder explicarlo de mejor manera? Creo que en el caso mío personal, es un tema que sería como la última de la última de la última de la última de la última y de la última opción justamente que podría sugerirle algún matrimonio o que tuviera que en lo personal enfrentar. Creo que el matrimonio en lo personal y no quiero pecar en este sentido de ofender a alguien, creo que tiene que ser la última de la última de la última, no buscar las salidas posibles. El tema es cuando dentro de la iglesia la gente toma la opción como la primera. Ese es el principal problema. Y creo que no es tanto un problema de consejería prematrimonial como algo se decía la semana pasada. Yo vengo de una generación de cuando yo estuve de novio de mi pastor, nunca recibí una consejería en el tema del noviazgo, en el tema prematrimonial, en el tema matrimonial, nunca. Pero ya voy pasando los 25 años de matrimonio, pero no con esto quiero justificar que no se deban de dar. Creo que sí se debe dar una consejería, pero más que todas las cosas, las personas tienen que estar llanas a querer recibir esa consejería. A veces es triste cuando llegan delante de uno y las personas puedan decir, me voy a separar, como una decisión ya tomada. Y lamentablemente la iglesia no ha tenido ninguna forma de poder ayudar porque es una decisión ya tomada. Pero insisto, debe de ser la última de la última de la última de la última, no la primera. Respetando si alguien lo quiere tomar como la primera, pero a nivel pastoral creo que nosotros debe de haber transmitir ese pensamiento, lo último de lo último. Y repitiendo un poco lo anterior, el divorcio no es un problema de que la iglesia haya dado o no haya dado charlas prematrimoniales. Creo que no es la culpable, entre comillas, si se puede buscar algún culpable. Es cuando los cónyuges no buscan ayuda, primero en Dios y segundo en sus líderes. Pues a veces enfrentar solo, cuando uno está enfermo, ¿qué es lo que hace? Acude a los especialistas. Si es por un asunto, no sé, del estómago, vemos a algún médico especialista en esa área. Si es un pie que estamos cojeando, vemos a un especialista en esa área. Y cuando en el matrimonio hay problemas,
no hay que esperar que llegue el último momento, o sea, hay que buscarle ayudante. Entonces, como consejo, como sugerencia, yo animaría a eso, a que se animase a la gente a buscar ayuda, más que cualquier otra cosa. Eso es lo que podía compartir por el momento. Gracias, mi pastor. De hecho, por eso fue en la última diapositiva, enfatizamos que el anhelo de Dios es justamente la reconciliación antes de llegar, como se decía, ¿no es cierto?, a esa última opción, cuando ya, humanamente hablando, no hay salida, ¿ya? Y básicamente es tan clara y precisa lo que dice: por la tosudez, ¿no es cierto?, de nuestros corazones, y ahí radica todo, ¿ya? No hay reconciliación justamente porque una de las partes está sumida en un orgullo, o también está herida o herido, ¿ya? Y no hay cabida para el perdón. Por lo tanto, por eso que se enfatiza mucho lo que busca Dios, el propósito final de estas clases, por lo menos de este capítulo en relación al divorcio, es el perdón y la reconciliación, ¿ya? Creo que si se dieran esos dos aspectos, sería fantástico y se evitaría muchos divorcios, ya sea unilaterales o en común acuerdo. ¿Ok? Mi hermana Marta. Está muteada, mi hermana Marta. Está muteada. Ay, Ahí sí, ahora sí. Ahora sí. Pues y lo que hablaba el pastor Rocha, que es cierto, interesante el tema, y que a veces la iglesia no tiene esos instrumentos idóneos para bregar con esta situación, con la situación del matrimonio. También, por otro lado, pienso que a veces surgen situaciones que están fuera de control. Tan fuera de control que pues, hay que tomar unas decisiones difíciles. Yo no quiero volver a repetir, ¿verdad?, lo de mi caso. Pero pues hubo que tomar decisiones porque estaba envuelta en mi vida. O sea, hay situaciones que son, claro, está la otra parte cuando dicen del yugo desigual. Pues entonces, escogiste a esta persona, dirán, bueno, la ignorancia me pasó por la mente y pues tal vez tomé malas decisiones y hubo consecuencias, pero después, pues gracias a Dios, pues me encaminé a por donde tenía que encaminarme y Dios lo puso todo en orden. Gracias, mi hermana Marta, y sí, estoy plenamente de acuerdo con usted en el sentido de que es un proceso muy doloroso. Yo siempre tengo muy arraigado en mí eso que nadie se casa para separarse o para divorciarse, ¿ya? Toda separación de la partida de alguien, ¿no es cierto?, cuando muere alguien que viaja ya a establecerse a otro lugar, el divorcio, todas las separaciones causan dolores, y a veces quedan heridas abiertas por años, ¿okay? Por eso es que el énfasis, reiteramos, es el perdón, la reconciliación y volver a darse una oportunidad, ¿okay? Eso fue lo que hice, perdonar desde el principio. Me imagino, no arreglamos. Mi madre me dijo, debes perdonar. Y así lo hice y en paz. Qué bueno, mi hermana Marta, nos alegramos. Mi hermana Ibe, saludos, bendiciones, cuéntenos.
Amén. Que el Señor le bendiga mucho. Sí, amén. Yo pienso, ¿verdad?, que en el caso del yugo desigual entre la pareja, que se le ha dado muchas oportunidades, y la persona no muestra indicios de cambio, yo pienso que Dios no quiere esto, que una de las dos personas, la que sea, no quiero, ¿verdad?, hacerlo personal, pero que ni que sea atropellada, ni que sea que se le haya faltado el respeto, o de que sea una piedra de tropiezo para su relación con Dios y para que se realice el propósito que Dios tiene en la vida del creyente, ¿comprende? Que haya pasado el tiempo y se le haya dado todas las oportunidades a vida y por haber, y que la persona no muestre cambio. No creo que el Señor quiera que esa otra persona siga siendo atropellada. Amén. Gracias, mi hermana Ivette. Dios me la bendiga mucho. No sé si mi hermano Beau Bais Rondó quisiera darnos algún pensamiento, alguna opinión. Si no, cerramos. Mi pastor. Sí, bueno, lo que quería agregar también algo, que cada caso es un caso. Cada caso es un caso. O sea, creo que, como bien dice David Ormachea en su libro Una puerta llamada divorcio, cada caso es un caso. Yo a lo que apelo es que nosotros, como hijos del Señor, cuando formamos nuestra familia, lo tratamos o lo hacemos dentro de lo que Dios ha destinado para nosotros como compañera en este caso. Y buscando siempre una ayuda idónea, y dentro de esa ayuda idónea va también en el tema espiritual. Por eso que es importante que podamos formar familias y transmitir a nuestros hijos, a nuestros cercanos, a los hermanos de la iglesia, que hagan un análisis de sus relaciones sentimentales, con quién se están tratando de unir, como bien dice Corinto, que no nos unamos en yugo desigual. Pero hay algo que normalmente las personas toman sus decisiones. Uno decide con quién va a formar familia, y cuando lo hace en yugo desigual, debe de entender que hay una alta probabilidad, puede que no sea la generalidad, pero hay una alta probabilidad de que ese matrimonio quizás no funcione como lo que Dios ha establecido. Así también puede pasarse, aunque no sean yugos desiguales, que también puede haber un alto porcentaje de que el matrimonio no funcione. Pero insisto, creo que el tema es que la iglesia de alguna manera sí está preparada. El tema es que la gente pueda acercarse a sus líderes, y cuando hablo de la iglesia, no solamente hablo de la iglesia local. Hay muchos muy buenos libros que uno puede leer en cuanto a consejería matrimonial, en cuanto a consejería familiar. Pero volver a lo de atrás, cada caso es un caso. O sea, hay casos donde sí amerita cruzar esa puerta llamada divorcio, que hay cosas que uno no puede, porque uno no ve la realidad que se vive dentro del hogar. Chile es un país, para que lo entienda un poquito la hermana de Puerto Rico, es un país que ha crecido mucho el femicidio, el que el hombre mate a su cónyuge. Ha crecido mucho esa estadística en Chile. Y creo que dentro de la iglesia tiene que estar de alguna manera preparada para orientar y que la gente pueda tomar buenas decisiones. Pero insisto, cada caso es un caso. O sea, aquí no es que yo soy radical en ese sentido, porque para mí no habría una puerta, no quiero nunca pensar en que esa puerta exista, la puerta del divorcio, en mí personal, porque vengo de una familia, vengo de mis padres que fueron separados. Mis padres son separados, no. Bueno, mi padre ya falleció, pero mis padres se separaron ellos cuando yo era muy joven, y los que más sufren son los hijos. Y yo por
amor a mis hijos, no es que esté viendo un mal matrimonio, pero por amor a mis hijos yo lo pensaría 10 veces antes de tomar una decisión así, porque los que sufren más, claro, el esposo o la esposa puede encontrar una nueva pareja, pero los que sufren son los hijos, más cuando son menores de edad. Entonces, por eso insisto, cada caso es un caso en particular. Gracias, pastor. Dorquita, ¿estás por ahí? Hermana Dorca. Dorca Silva. No, parece que sí, no. Sí, estoy, pastor. Lo que pasa es que mi celular está pegado, pero sí estoy. Bueno, de todas maneras, si usted se dio cuenta, en la última diapo hacemos referencia ahí a unas recomendaciones y argumentos bíblicos con respecto a lo que es el yugo desigual, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, abordamos varios aspectos que son bien profundos y bien interesantes, ¿ya? La idea es que esto sea una herramienta justamente para todos ustedes, no para promover el divorcio bajo ningún punto de vista, ¿ya? Eso hay que dejarlo bien claro, ni tampoco para que de parte de ustedes tengan cierta licencia, entonces me puedo divorciar, total, hay una cierta... No. La finalidad última de estas clases, que a la otra, es justamente el perdón y, en este caso, la reconciliación antes de llegar, y ojalá que nunca se llegue. Bueno, los que han vivido ese proceso sabrán que es un proceso muy doloroso y que quedan las heridas para el resto de su vida, ¿ya? Así que eso, Dorquita. Sí, yo solamente quería como una acotación, porque yo también estoy de desacuerdo con el divorcio. ¿Qué más que usted sabe que yo me quiero casar? No me voy a divorciar al año. Pero, por ejemplo, que puede casar de un mismo cristiano que me levanta la mano. O sea, si me levanto la primera, me lo va a hacer 10 veces. Yo le daría carta de divorcio inmediatamente. Ahora, porque sí existe el perdón, pero yo en un caso de violencia, yo creo que no debería, y hablo de dos violencias, hablo de la violencia cuando te agarran a cornete, disculpando la expresión, o la física y la psicológica. ¿No es psicológica. Entonces, igual es compleja ahí la situación. Yo creo que claramente uno tendría que tener una consejería, pero un hombre de Dios va a querer darle un impropero a su esposa, o va a querer darle la mano. Nunca fue cristiano, creo yo. Yo que nunca... Ese es el punto, ese es justamente el punto, y esa es la idea de haber citado lo que era el yugo desigual y el contexto del Antiguo Testamento, pero también el contexto del Nuevo Testamento, ¿ya? Pero tampoco podemos decir, me casé con un incrédulo, o me casé con, no sé, con una incrédula, me voy a divorciar. No, ahí ya dimos la base bíblica de que no es causal y no es motivo de optar por eso, ¿ok? Sino que la idea justamente es, bueno, entonces en su casita les va a llegar este material, lo vuelvan a leer, lo vuelvan a repasar y profundizar con la fase bíblica que hemos entregado. Así que me alegro mucho y ojalá que esto pueda ser un aporte, como, bueno, es la labor de la enseñanza, una edificación para la iglesia y un perfeccionamiento para el cuerpo de Cristo, para los santos. Amén. Dios les bendiga. Voy a pedirle a mi hermana Elizabeth que por favor nos pida la bendición y nos estamos despidiendo hasta la próxima semana, ¿ya? Y ahí estaríamos cerrando ya esta temática que es del divorcio, pero bajo la perspectiva de los argumentos de Cristo Jesús en relación a esta situación, ¿ok? Mi hermana Elizabeth. Bien, oremos. Amantísimo Dios y gran Padre Celestial, te amamos, te adoramos, te glorificamos, te bendecimos, Señor, porque reconocemos que solamente tú eres el único Dios verdadero, creador de los cielos, de la tierra y de todo lo que allí respira. Te pedimos, Señor, las gracias. Muchísimas gracias por esta clase tan interesante, por este instituto, Señor, que tanto aporta a nuestro intelecto a través de tu santísima y eterna palabra. Bendice a cada maestro, a cada director de una forma muy especial y a los estudiantes también. Que cada vez podamos aprender más y más de ti, que podamos, Señor, ser como Cristo Jesús.
Que Jehová Dios nos bendiga y nos guarde, que haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y nos mire con misericordia. Que Jehová Dios nos llene constantemente de paz y de esa su cualidad insuperable, que es el amor, ahora y siempre. Amén. Amén. Dios se les bendiga a cada uno de ustedes. Un abrazo fraterno y nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Elizabeth, Cuídense. Bendiciones, saludos. Estén orando por la hija del Bendiciones. pastor José Miguel. No se olviden, la hija del pastor José Miguel está en un operatorio para que sigan orando por ella. Por eso hoy no estuvo en clase. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, Tatay. Adiós, Adiós. Francina. Una buena noche para todos. Buenas noches. Bendiciones. Tatay. Dios bendiga. Muchas gracias, pastor, por el estudio de hoy. Muchas gracias. interesante. Ay, Elizabeth. Gracias, pastor, estuvo interesante. Amén, mi hermana Martita. Estamos para servirle.